¿Sabías que hubo un dinosaurio que parecía una mezcla entre un oso perezoso gigante y un velociraptor? Sí, hablamos del Therizinosaurus, una criatura tan extraña y fascinante que ha desconcertado a los paleontólogos durante décadas. En este vídeo, descubrirás 10 secretos sorprendentes sobre el Therizinosaurus que te dejarán con la boca abierta. Así que quédate hasta el final, porque algunos de estos datos son realmente increíbles. El Therizinosaurus vivió hace aproximadamente 70 millones de años, durante el período Cretácico tardío, en lo que hoy conocemos como Asia Central. Pero no fue hasta mediados del siglo XX que los científicos descubrieron los primeros restos fósiles de esta criatura en Mongolia. Y lo primero que llamó la atención fueron sus enormes garras. Secreto número 1, las garras del Therizinosaurus eran las más largas de cualquier animal conocido. Podían medir hasta 1 metro de largo. Para que te hagas una idea, eso es casi la longitud de un bate de béisbol. Estas garras eran afiladas y curvas, lo que hizo que al principio los científicos pensaran que se trataba de un depredador feroz. Pero aquí está lo curioso, el Therizinosaurus no era carnívoro. Secreto número 2, a pesar de sus aterradoras garras, el Therizinosaurus era herbívoro. Sí, un dinosaurio con garras gigantes diseñado para comer plantas. Entonces, ¿para qué le servían esas garras? Pues las usaba para alcanzar y arrancar ramas de árboles altos, o para defenderse de depredadores. Imagina un animal de más de 5 metros de altura y 6 toneladas de peso con unas cuchillas naturales de 1 metro de largo. Cualquier depredador pensaría 2 veces antes de atacarlo. Secreto número 3, el Therizinosaurus tenía un cuello largo y una cabeza pequeña en comparación con su cuerpo. Su dieta se basaba principalmente en helechos, hojas y ramas tiernas, pero sus dientes no estaban diseñados para masticar. Entonces, ¿cómo hacía para procesar la comida? Tragaba piedras pequeñas, conocidas como gastrolitos, que le ayudaban a triturar las plantas en su estómago, de manera muy parecida a las aves modernas. Secreto número 4, su estructura corporal era bastante inusual. Aunque era un terópodo, el mismo grupo de dinosaurios que incluye a depredadores como el Tiranosaurio Rex y el Velociraptor, el Therizinosaurus era bípedo. Tenía unas patas poderosas que le permitían moverse rápidamente en caso de peligro. Sin embargo, sus patas delanteras eran desproporcionadamente largas y musculosas, adaptadas para el uso de esas enormes garras. Secreto número 5, el Therizinosaurus estaba cubierto de una especie de plumas primitivas. Sí, plumas. Aunque no podía volar, estas plumas probablemente le servían para regular su temperatura o para atraer pareja. Esta es una de las razones por las que los científicos creen que los terópodos estaban estrechamente relacionados con las aves modernas. Y esto solo es el comienzo. En la siguiente parte, descubriremos otros 5 secretos del Therizinosaurus que te dejarán sin palabras. No te lo pierdas. Ahora que ya sabes que el Therizinosaurus era un dinosaurio herbívoro con garras gigantes y plumas, prepárate porque los siguientes secretos son aún más sorprendentes. Secreto número 6, aunque el Therizinosaurus tenía unas garras aterradoras, en realidad no las usaba para cazar. Los científicos creen que estas garras tenían múltiples funciones. Además de arrancar ramas y defenderse, también podían haber sido utilizadas en rituales de apareamiento. Es decir, los machos probablemente las mostraban para impresionar a las hembras. Las garras podrían haber sido un símbolo de fuerza y poder, algo muy común en el reino animal incluso hoy en día. Secreto número 7, a pesar de ser un animal enorme y con garras gigantes, el Therizinosaurus probablemente no tenía una vista muy aguda. Los estudios de los cráneos fósiles sugieren que su sentido de la vista era bastante limitado, lo que significa que dependía más de su sentido del olfato. Su cerebro también era relativamente pequeño para su tamaño, lo que indica que no era un dinosaurio muy inteligente. Secreto número 8, el Therizinosaurus vivía en lo que hoy es Mongolia, una región que en el Cretácico tardío era un entorno de bosques densos y pantanos. Esto es muy importante, porque al ser herbívoro, necesitaba un ecosistema rico en vegetación para mantenerse. Su cuello largo y sus garras le permitían acceder a la vegetación que otros dinosaurios no podían alcanzar,
dándole una ventaja evolutiva significativa. Secreto número 9. El Therizinosaurus tenía una estructura ósea bastante frágil para un animal de su tamaño. Sus huesos eran huecos, lo que los hacía más ligeros. Esta estructura ósea es otra prueba de que estaba más emparentado con las aves que con otros dinosaurios terópodos. Aunque sus garras eran armas temibles, su cuerpo no estaba diseñado para el combate directo con otros grandes depredadores. Si un Tarbosaurus o algún otro gran carnívoro lo atacaba, lo más probable es que el Therizinosaurus intentara usar sus garras para mantener la distancia y luego escapar. Secreto número 10. A pesar de que el Therizinosaurus era un animal tan impresionante y único, aún no se han encontrado fósiles completos de esta criatura. La mayoría de las reconstrucciones que vemos hoy en museos y documentales están basadas en fragmentos fósiles incompletos. Cuando se descubrieron las primeras garras en los años 40, los paleontólogos pensaron que pertenecían a una tortuga gigante o a algún reptil marino desconocido. No fue hasta décadas más tarde que se confirmó que estas garras pertenecían a un dinosaurio terrestre. Y aquí termina nuestra lista de los 10 secretos del Therizinosaurus. Pero antes de cerrar, piensa en esto: un animal con garras de 1 metro de largo, plumas primitivas y una dieta herbívora. ¿No es increíble que una criatura tan extraña y fascinante haya caminado sobre la Tierra hace millones de años? El mundo prehistórico está lleno de sorpresas, y el Therizinosaurus es una prueba de que la naturaleza siempre encuentra formas sorprendentes de evolucionar. Pero la historia del Therizinosaurus no termina ahí. Aunque ya conocemos los secretos más sorprendentes sobre este dinosaurio, hay detalles adicionales que hacen que esta criatura sea aún más fascinante. Para empezar, hablemos de su evolución y de cómo encaja en el árbol genealógico de los dinosaurios. El Therizinosaurus pertenece a un grupo de dinosaurios llamados Therizinosauridae, que es una familia dentro de los terópodos. Esto es curioso porque la mayoría de los terópodos, como el Velociraptor y el Tiranosaurio Rex, eran carnívoros, pero los Therizinosaurios evolucionaron hacia una dieta herbívora. Este cambio en la dieta fue un misterio durante mucho tiempo. Los científicos creen que los primeros miembros de esta familia comenzaron siendo omnívoros y que, con el tiempo, fueron especializándose en una dieta basada únicamente en plantas. Un aspecto clave de esta evolución fue el desarrollo de sus garras. Las primeras especies de Therizinosaurios tenían garras mucho más cortas, pero en el Therizinosaurus estas alcanzaron proporciones exageradas. Lo interesante es que este cambio evolutivo coincidió con un cambio en la vegetación del Cretácico tardío. Los bosques se hicieron más densos, y las plantas con hojas más duras y fibrosas se hicieron más comunes. Las garras del Therizinosaurus le habrían permitido arrancar y manipular estas plantas con facilidad, lo que le dio una ventaja competitiva en su entorno. Pero hay algo aún más interesante: la postura del Therizinosaurus. Aunque era bípedo, su cuerpo estaba diseñado para mantenerse ligeramente inclinado hacia adelante. Esto le permitía usar sus garras para tirar de ramas o excavar en el suelo en busca de raíces y vegetación baja. Sus patas traseras eran fuertes y musculosas, lo que le daba estabilidad mientras usaba las garras. Otro detalle fascinante es el tamaño de su cráneo. A pesar de su enorme cuerpo, el cráneo del Therizinosaurus era bastante pequeño y alargado. Sus dientes eran simples y diseñados para cortar hojas, no para triturar. Por eso dependía tanto de los gastrolitos, esas piedras que tragaba, para descomponer la comida en su estómago. Y hablando de su estómago, los científicos creen que el Therizinosaurus tenía un sistema digestivo muy eficiente, similar al de algunos herbívoros modernos como las vacas. Probablemente tenía un estómago dividido en varias cámaras, lo que le permitía fermentar y descomponer la vegetación dura antes de digerirla por completo. Este tipo de digestión especializada explicaría por qué el Therizinosaurus podía crecer tanto y mantener su enorme masa corporal únicamente con una dieta basada en plantas. Ahora bien, ¿cómo sobrevivía un dinosaurio herbívoro de movimiento lento y con una vista limitada en un mundo lleno de depredadores letales? La respuesta está en sus garras. Aunque el Therizinosaurus no era un cazador, sus garras eran armas defensivas increíblemente efectivas. Si un Tarbosaurus o cualquier otro gran depredador se acercaba demasiado,
el Therizinosaurus podría haber usado sus garras para lanzar ataques rápidos y certeros. Una herida de esas garras de 1 metro de largo podría haber sido suficiente para ahuyentar a cualquier depredador. Además, algunos estudios sugieren que el Therizinosaurus vivía en manadas pequeñas. Esta estrategia social podría haberle dado una ventaja adicional contra los depredadores. Enfrentarse a varios Therizinosaurus armados con garras gigantes habría sido demasiado peligroso para cualquier cazador solitario. Lo más impresionante es que, a pesar de su extraña combinación de características, garras gigantes, plumas, cuerpo robusto y dieta herbívora, el Therizinosaurus logró prosperar en un entorno extremadamente competitivo y lleno de peligros. Su éxito evolutivo demuestra que, en la naturaleza, las estrategias más inesperadas a menudo resultan ser las más efectivas. Y aún hay más por descubrir sobre esta criatura. En la siguiente parte, exploraremos los fósiles del Therizinosaurus y algunos descubrimientos recientes que están cambiando lo que sabemos sobre este misterioso dinosaurio. Si estás disfrutando del video, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, dando sugerencias, o qué tema te gustaría que abordáramos. Eso nos ayuda bastante, y es gratis. Además, recuerda que este es tu canal, Curiosidades de la Naturaleza y del Universo. El Therizinosaurus no solo destaca por su aspecto y comportamiento, sino también por los desafíos que ha planteado los paleontólogos desde su descubrimiento. De hecho, los primeros restos fósiles del Therizinosaurus fueron descubiertos en 1948 en el desierto de Gobi, en Mongolia. El hallazgo fue dirigido por una expedición soviética, y lo primero que encontraron fueron esas garras enormes y curvas. Al principio, los científicos no tenían ni idea de a qué criatura pertenecían. Las garras eran tan inusuales que pensaron que podrían haber pertenecido a un reptil marino gigante. No fue hasta 1970 cuando se encontraron más restos, incluyendo fragmentos de patas y parte de un cráneo, que comenzaron a encajar las piezas del rompecabezas. Pero incluso entonces, el Therizinosaurus seguía siendo un misterio. ¿Un terópodo herbívoro con garras gigantes y plumas? Fue en la década de 1990 cuando la imagen del Therizinosaurus comenzó a aclararse. Los científicos descubrieron fósiles de otros therizinosaurios más pequeños y completos, lo que les permitió reconstruir mejor el aspecto y la anatomía del Therizinosaurus. Uno de los descubrimientos más importantes fue el de un Therizinosaurio llamado Alsasaurus, que tenía características anatómicas muy similares, pero en una escala más pequeña. Esto confirmó que el Therizinosaurus era parte de la familia de los Therizinosaurios. Otro descubrimiento clave fue el hallazgo de huellas fósiles que mostraban que el Therizinosaurus probablemente caminaba de manera plantígrada, es decir, apoyando toda la planta del pie en el suelo, algo poco común entre los terópodos. Esto habría hecho que sus movimientos fueran más lentos y estables, lo que tenía sentido para un herbívoro de gran tamaño que dependía más de la defensa que de la velocidad para sobrevivir. También se descubrió que las garras del Therizinosaurus no estaban diseñadas para perforar o desgarrar carne. Su forma curva y su estructura ósea interna indicaban que eran más efectivas para desgarrar vegetación o para golpear y arañar en defensa. Esto confirmó que el Therizinosaurus era un herbívoro y no un cazador. Sin embargo, todavía hay un misterio importante que rodea al Therizinosaurus, su comportamiento social. Aunque algunos estudios sugieren que vivía en manadas, no hay evidencia fósil directa de comportamientos gregarios o de cuidado parental. Pero dado que otros Therizinosaurios más pequeños parecen haber vivido en grupos, es muy posible que el Therizinosaurus también lo hiciera. Vivir en manada habría sido una estrategia defensiva efectiva, especialmente para protegerse de depredadores como el Tarbosaurus. Y hablando de depredadores, ¿cómo se enfrentaba el Therizinosaurus a ellos? Aunque era grande y estaba armado con garras letales, probablemente evitaba el conflicto directo siempre que fuera posible. Su gran tamaño y su aspecto intimidante podrían haber sido suficientes para disuadir a la mayoría de los cazadores. Pero si se veía obligado a defenderse, esas garras podrían haber infligido heridas graves y potencialmente mortales. Un solo golpe de esas garras de 1 metro de largo podría haber sido suficiente para desgarrar el músculo o perforar un órgano vital de un depredador. Además,
Los científicos creen que el Therizinosaurus podría haber utilizado posturas defensivas para parecer más grande y amenazante. Si un depredador se acercaba, probablemente se levantaba sobre sus patas traseras y extendía sus garras hacia adelante para intimidar. Este tipo de comportamiento es similar al de algunos animales modernos, como los osos y los canguros, que adoptan posturas defensivas para aumentar su tamaño aparente y disuadir a los atacantes. Lo más curioso es que el Therizinosaurus no tenía muchos parientes cercanos. Su linaje es único entre los dinosaurios, y su combinación de características lo convierte en uno de los ejemplos más extraños y fascinantes de evolución convergente en el mundo prehistórico. Básicamente, el Therizinosaurus es una prueba de que en la naturaleza, la adaptación y la supervivencia pueden tomar formas realmente inesperadas. Pero la historia del Therizinosaurus aún no termina. En la última parte, exploraremos algunas teorías sobre su extinción y lo que los fósiles más recientes nos están revelando sobre este gigante de las garras. No te lo pierdas. Entonces, ¿qué pasó con el Therizinosaurus? ¿Cómo desapareció una criatura tan impresionante y única de la faz de la Tierra? Para responder a esta pregunta, tenemos que mirar el contexto en el que vivió y las condiciones del mundo en el Cretácico tardío. El Therizinosaurus vivió hace aproximadamente 70 millones de años, en un momento en que la Tierra estaba pasando por cambios drásticos. El nivel del mar estaba aumentando, lo que provocó que grandes áreas de tierra se convirtieran en pantanos y marismas. Esto afectó gravemente a los ecosistemas terrestres y cambió la disponibilidad de alimentos para muchas especies herbívoras. Además, el clima también estaba cambiando. La temperatura global estaba aumentando, lo que afectaba los patrones de lluvia y las estaciones de crecimiento de las plantas. Como el Therizinosaurus dependía de una dieta basada en plantas específicas, cualquier cambio en la vegetación podría haber afectado directamente su capacidad para alimentarse. Pero la amenaza más grande no vino del clima, sino de otros dinosaurios. Durante el Cretácico tardío, aparecieron algunos de los depredadores más grandes y letales que jamás hayan existido, como el Tarbosaurus, un pariente cercano del Tiranosaurio Rex que vivía en la misma región que el Therizinosaurus. Aunque las garras del Therizinosaurus eran armas formidables, es posible que estos grandes depredadores hayan representado una presión constante sobre las poblaciones de Therizinosaurus. Sin embargo, el golpe final llegó hace aproximadamente 66 millones de años, cuando un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. El impacto liberó una cantidad de energía equivalente a 10.000 millones de bombas atómicas, creando incendios forestales masivos, tsunamis y una nube de polvo y ceniza que bloqueó la luz solar durante meses o incluso años. La cadena alimentaria colapsó rápidamente. Las plantas dejaron de crecer debido a la falta de luz solar, lo que provocó que los herbívoros, incluido el Therizinosaurus, murieran de hambre. Y cuando los herbívoros comenzaron a desaparecer, los depredadores también colapsaron por falta de alimento. El Therizinosaurus no fue el único dinosaurio que se extinguió en este evento. Cerca del 75% de todas las especies de la Tierra desaparecieron durante esta extinción masiva, incluyendo la mayoría de los dinosaurios. Solo algunas especies de pequeños terópodos, que eventualmente evolucionarían hasta convertirse en las aves modernas, lograron sobrevivir. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las plumas primitivas que tenía el Therizinosaurus podrían ser una pista de por qué algunos de sus parientes cercanos sobrevivieron. Las plumas ofrecían aislamiento térmico, lo que podría haber ayudado a las aves primitivas a sobrevivir en las frías condiciones posteriores al impacto del asteroide. Lo más curioso es que, aunque el Therizinosaurus se extinguió hace millones de años, su legado aún vive en las aves modernas. Los estudios genéticos han demostrado que las aves descienden directamente de los terópodos. Esto significa que las plumas del Therizinosaurus fueron parte de una adaptación evolutiva que terminaría dando lugar a uno de los linajes más exitosos de la historia de la Tierra. En resumen, el Therizinosaurus fue una combinación única de características evolutivas, un terópodo con garras gigantes, plumas primitivas, una dieta herbívora y una estructura corporal adaptada para la defensa y la alimentación especializada. A pesar de su extraña apariencia, el Therizinosaurus fue una historia de éxito evolutivo, hasta que el cataclismo final puso fin a su reinado.
Pero aunque el Therizinosaurus desapareció hace millones de años, los fósiles que dejó atrás siguen contando su historia. Cada nuevo descubrimiento nos revela más sobre esta criatura extraordinaria. Nos muestra cómo la evolución puede tomar caminos inesperados y sorprendentes. El Therizinosaurus es una prueba viviente, bueno, casi viviente, de que, en la naturaleza, la supervivencia a menudo depende de las combinaciones más inusuales y extraordinarias. Si alguna vez visitas un museo y ves una reconstrucción de las enormes garras del Therizinosaurus, recuerda esto: esas garras no solo eran armas de defensa, sino también herramientas de alimentación y símbolos de éxito evolutivo. El Therizinosaurus puede haber desaparecido de la Tierra, pero su legado vive en las aves y en la historia de la vida en nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del Therizinosaurus. No te olvides de darle suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir, comentar dando sugerencias o qué tema te gustaría que abordáramos. Este es tu canal, Curiosidades de la Naturaleza y del Universo. Nos vemos en el próximo video.